Han pasado cerca de 20 años desde que tuve una conversación que cambiaría mi vida. 20 años desde que aquel niño entró en mi oficina y me contó quizá la más fantástica historia que oiré. Una historia que ha estado fijada en mi mente por todos estos años. Claro, no creí nada de ello, pero ahora, luego de tanto, luego de la vida que he vivido desde esa conversación, no puedo sino revivir ese día con remordimiento, y finalmente, miedo. Entonces era rector de una escuela primaria en Northamptonshire, a solo unos 6 años de retirarme. Un niño llamado Christian fue enviado a mi oficina por encerrar otros 2 estudiantes en el armario de la sala de computación, donde también guardábamos el equipo para las clases de ciencias que se impartían en la escuela. Lo conocía, sabía que era buen alumno, por un tiempo tuvo un puesto en el consejo estudiantil. Siempre me había parecido muy listo y un tanto retraído. No mucho ese día. Estaba haciendo un gran escándalo, según recuerdo, por querer venir a hablar conmigo. No está bien, esto no está bien, repetía una y otra vez en lo que Julia, su profesora, prácticamente lo traía a cuestas. Ella me explicó la situación y luego salió para retomar su clase. Recuerdo que me quedé en silencio observándolo desde mi escritorio, la mirada severa que reservaba para situaciones como esta en mi rostro. Una y otra vez decía, esto no está bien, no se supone que sería de esta manera. Se veía extraño, muy alterado, aunque no en la medida que se esperaría de un niño de 10 años que es enviado a la oficina del rector. Sus ojos se precipitaban de un lado a otro, como muchas veces habían hecho los míos al ser abordado por un mar de ideas. Eventualmente le hablé. Christian, esto es muy decepcionante. Me hizo poco caso y siguió repitiendo las mismas palabras, poniendo su mirada en esto y aquello, luciendo totalmente confundido. Christian. Christian. Mírame cuando te hablo, Christian. Recuerdo que levanté mi voz casi tanto como al nivel de un grito al pronunciar su nombre esa última vez, algo que rara vez hacía. Sus ojos se concentraron en los míos y guardó silencio. Esperaba verles cubrirse en lágrimas. Hacer llorar a un niño es una cosa terrible, por lo que empecé de nuevo con un tono más sereno. Es decepcionante tener que verte aquí. Mire, algo salió mal en algún lado. No se suponía que esto sucediese. Estaba impresionado por su interrupción, pero lo que me desconcertó, lo que me dejó sin palabras por esos momentos en los que él hablaba, fue la forma en que lo hacía. Su voz era la de un niño pequeño, seguro, pero como si estuviera bajo el control de alguien mucho mayor. Sus enunciaciones eran claras y precisas, su tono de alguna manera serio y maduro. Solo necesito pensar por un segundo, puedo resolver esto. Solo necesito pensar. Su mirada volvió a desviarse. Ya había encontrado mi voz para entonces. Cuento con que se me escuche cuando estoy hablando, Christian. No me interrumpas cuando lo haga. Sus ojos se enfocaron en mí de nuevo y habló antes de que pudiera continuar. Claro, está bien. Mire, solo deme 5 minutos para hablar, ¿sí? 5 minutos, es todo lo que pido. No estoy seguro de qué me hizo hacerlo, seguramente la peculiaridad de toda la situación hasta ese punto. Me recliné en mi silla, tomé una pipa del cajón superior de mi escritorio y comencé a rellenar su extremo con tabaco, pues aún era permitido fumar en lugares cerrados en Gran Bretaña. 5 minutos. Encendí la pipa y coloqué la punta en mi boca, haciéndole un ademán para que tomara asiento en la silla frente al escritorio. Lo hizo, y lo dejé hablar. Está bien, como en pie he estado aquí antes, bueno, no en esta situación, pero sí en esta escuela, en este mismo tiempo. He pasado por esto antes. ¿He visto la película Groundhog Day? Negué con la cabeza.
Bien, bueno, ¿alguna vez ha pensado en regresar el tiempo, ir a un punto previo, pero cómo es ahora? Ir de vuelta para rehacer algo de su vida con el conocimiento que tiene en la actualidad. Bueno, eso es lo que me pasó a mí, solo que no puedo controlarlo, no puedo detenerlo. Se acomodó mejor en su asiento y su rostro se atenuó en lo que miraba por la ventana a un costado de la oficina. Tuve una vida normal hasta mi 30º cumpleaños, y entonces desperté como un niño de 4 años, de vuelta en una casa donde no había vivido por 24 años. Suena genial, ser joven de nuevo, teniendo la oportunidad de volver y hacer las cosas mejor, pero es una pesadilla. La primera vez, me lucí, había sido un profesor de filosofía antes de volver, podía hacer matemáticas avanzadas, citar a Shakespeare, tocar el piano. Era divertido. Se me consideraba un niño prodigio. Pero toda la atención que me había ganado le fue arrebatada a mi hermano menor. No era el mismo hermano que había conocido antes. Y lo que era peor, por la primera vez vi sus ojos ponerse vidriosos, y su impávido tono de voz rajarse. Con tanto tiempo y esfuerzo puesto en mí, mis padres nunca tuvieron más hijos aparte de nosotros dos. Había tenido otro hermano y una hermana antes, y de pronto ellos no existían, y era por mi culpa. Intenté contarle a los demás lo que estaba sucediendo, pero es algo difícil de probar. Predije resultados de los deportes que aún no habían tenido lugar, advertí sobre desastres naturales. Cuando se volvió claro que mis predicciones eran ciertas, fui llevado a ser analizado. Drogado. No tiene idea de cuán largos 20 años en reclusión pueden parecer. Guardó silencio por un tiempo, observando perdidamente la ventana. Luego sus ojos volvieron a mí. Pero ocurrió de nuevo. Desperté una mañana en la casa de mis padres, 26 años menor. Esa segunda vez mis padres tuvieron 2 hijos más, pero no eran el hermano y hermana que debían ser. Eran diferentes, los otros se había ido. Ahora si intento traer a los primeros de vuelta, estoy retirando a 2 niños de la existencia. No puede imaginarse la culpa. Se paró entonces, y se acercó para verme por sobre el escritorio, su cabeza apenas se asomaba por encima de este. Ahora necesito su ayuda. Esta es mi 12ª vida. Creo que si puedo hacerlo todo bien, si logro mantener todo como se supone que debería ser, quizá podrá seguir así. Quizá no tendré que seguir haciendo esto. Yo no debía haber sido enviado aquí, no se supone que usted hable con mi madre sobre esto. Mire. Tomó un bolígrafo y un trozo de papel y comenzó a garabatear algo en él. Me lo entregó luego de un momento. Olvidé lo que había escrito exactamente, alguna extremadamente compleja prueba matemática, o eso parecía ser. Ningún niño de 10 años sabe hacer tal cosa. Tomó otra hoja más y comenzó a escribir muy agitado. Nombres, fechas, eventos me la pasó. Sé que no parece tener sentido ahora, pero solo mire. Todas estas son cosas por suceder, ya verá, tómela. Apueste en los resultados, gánese un poco de dinero. Pero por favor, no interfiera ahora, o de nuevo. No se supone que se involucre en esto. Recuerdo solo una pequeña parte de la conversación después de eso. Era ridículo lo que me decía, ¿cómo podía creerle? Le dije que parara de hablar tantos disparates y lo mandé de vuelta a su clase. Cité a su madre a mi oficina cuando llegó para traerlo a casa y le conté sobre su mala conducta y extraño episodio. Aunque sí me quedé con su lista, conservándola en el estudio de mi casa. Leí en un papel unos años más tarde que Christian se suicidó, cerca de la fecha cuando me dijo que su segundo hermano debería nacer. Descubrí luego que su madre tuvo un aborto espontáneo. Me pregunto ahora de si eso habrá sido obra mía.
Quizá de haber hecho las cosas como él me pidió que hiciera todo hubiera tomado un rumbo distinto, quién sabe qué efecto esa conversación con su madre pudo haber tenido. Es ahora la tarde del 21 de julio de 2012, el día antes de que Christian debería cumplir 30. Todo cuanto está en la lista que ese niño me escribió ha ocurrido. Victorias en las copas mundiales, huracanes, la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Todo justo como él lo escribió. Pero ahora mis pensamientos se concentran en el mañana. ¿Qué me sucederá? ¿A mi hija, o a mis nietos? Si todo vuelve para que él lo pueda vivir de nuevo, ¿hacia dónde vamos? ¿Seguiremos ahora que se ha ido? ¿O simplemente nunca despertaremos, y solo desapareceremos? He tenido una larga vida y he hecho muchas cosas, pero nada me persigue tanto como aquella conversación, y nunca he sentido tanto terror como siento hoy. Si realmente comenzamos de nuevo, me gustaría escucharle la próxima vez.